Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 31 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo hace un año y medio aproximadamente en un DevFest en Lima y su nombre es Gianmarco. ¿Cómo estás, Gianmarco? Hola, ¿qué tal, Kevin? Mucho gusto. En verdad me alegra mucho que te hayas acordado de cómo nos conocimos. Hacía buen tiempo ya. Claro, claro, ¿cómo voy a olvidarme? Fue la primera vez que estuve en Lima, ¿sí? Y la verdad que fue justo en mis inicios de comunidad. Recuerdo que estuve en Lima gracias a Brian Salvatore. Un saludo para Brian porque tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Ecuador y él me dijo, bueno, te quiero ver en Lima. Y bueno, después de eso es toda historia porque he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas y uno de los grandes proyectos que nació de eso pues es este podcast. Ahora, vamos a empezar lo primero con Gianmarco y me gustaría que me digas quién es Gianmarco Guerrero. Sí, pues me presento ante los seguidores del podcast de Blocos. Mi nombre es Marco Guerrero. Yo actualmente soy estudiante aún de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática en lo que es la Universidad Tecnológica del Perú. Pero esto, a pesar de que soy estudiante y a veces incluso hasta yo me puse a pensar qué tanta trayectoria podría tener un estudiante entre que está aún en sus estudios con el mundo profesional y las comunidades incluso, me llevé una gran sorpresa. Cosa curiosa, justo por los años que tú llegaste, yo también recién me estaba metiendo en las comunidades, pero es todo un mundo muy querido en realidad. Yo actualmente me dedico bastante a temas de inteligencia artificial, de Python y otros temas más. Actualmente hasta he podido tener la grata experiencia de ser mentor de unos chicos de colegio para temas de ciberseguridad y literal te cambia la vida enseñarle a niños, que es otra cosa distinta a enseñarle a un público ya joven adulto, y ahí les estaba explicando un poco de temas de éticos, también los diferentes formas de ataque. Como su proyecto era más que nada de plantearlo, pues ahí les pude dar unas perspectivas de cómo podría ser y les propuse que sea una aplicación móvil y ahí el tema de limitaciones que lo ven con temas de servicios cloud de Google, porque bueno, yo he llegado a estudiar un poco de esos temas ya en el pasado, así que más o menos ya los pude encaminar de forma un tanto diversa, más de lo que ellos ya se esperaban. Constantemente sigo actualizándome, más que nada ahorita mi team es tema de inteligencia artificial, porque bueno, es lo que está actual y porque ya desde antes de que se ponga de moda siempre me dediqué a investigar bastante esto. Así que les podría decir que yo soy más Team IA, Python y también un poco de lo que es las comunidades Tech. Súper, súper, súper. Gianmarco, oye, ahora, ¿quién es Gianmarco Guerrero fuera de las comunidades, fuera del mundo tech? ¿Quién es esa persona? Pues te diría que fuera de las comunidades soy un podcaster, a la vez también soy alguien que está constantemente investigando temas de inteligencia artificial, ciberseguridad. En mi país, por ejemplo, constantemente se dedica a filtrarse todas las vulnerabilidades, de que hay constantemente robos de base de datos. Y eso muchas veces me ha afectado, bueno, lo he sentido mucho de mi parte y digo, hay que hacer un cambio. Por eso, incluso a manera de spoiler, ya estoy, gracias a esta mentoría que pude dar, me ha abierto más los ojos del panorama actual y ahora me estoy tratando de ir por tema de un desarrollo móvil para hacer una aplicación para enseñar a niños de colegio en temas de ciberseguridad. Porque en Latinoamérica, por ejemplo, no está muy metido ese tema. Incluso para estudiantes universitarios aún se está tratando de ver eso. Pero estoy tratando de llevar eso a un siguiente nivel y empezar por la juventud, por los que van a ser la nueva generación. Porque si tratamos de llevar esto a que lo regulen y todo el tema de leyes, va a tomar más tiempo. Y las aplicaciones móviles actualmente son lo que puede llegar mucho más rápido, porque estamos en la generación de que todos lo están manejando en celular. Así que por mi parte soy un desarrollador, soy un fanático de la inteligencia artificial y por ahí por mis ratos libres genero un podcast que se llama actualmente Océano de Datos, en el que también hago bastantes interacciones con diferentes ponentes del área tech, así como Kevin. Se podría decir que Súper, incluso súper, mi qué chévere. podcast fue una inspiración de tu podcast en realidad. Ah, wow, Así que wow, muchas gracias. sí, Y tu bueno, espero podcast me que ha te vaya trascendido súper, súper bastante. bien. Sí, bueno, creo que gracias a la comunidad ha podido crecer bastante el año
Y como siempre lo he dicho, esto empezó como un hobby. Mira, hoy en día, para mí sigue siendo un hobby, ¿no? Claramente hay un trabajo detrás, pero me divierto aquí conociendo a muchas otras personas, entendiendo cómo piensan y, bueno, aprendiendo de ellos, que al final el mundo tech es aprender cada día, ¿no? Genial, genial, ya Marco. Vamos a continuar con el podcast y me gustaría que hablemos de tu experiencia como desarrollador. Y vámonos unos años atrás y cuéntame desde qué un inicio empezó este amor por el desarrollo, por el AI y todo. A ver. No es curioso, porque hace poco también lo conversé con unos amigos cómo me metí en temas de inteligencia artificial. Se podría decir que mi primera interacción fue con un iPhone. No era mío, era de mi tía, en el que por primera vez Ok, conocí a Siri. Y era como que, wow, mi celular me está hablando. habla. Y yo dije, qué interesante esto. Sí. Luego por ahí viene el Google Assistant y todas estas voces sintéticas que me llamaron bastante la atención. Me seguí involucrando más en temas de inteligencia artificial, constantemente investigaba el cómo se realizaban. Y también esto de la película de Iron Man que venía con esto de Jarvis. Y cuando una vez me preguntó mi tío sobre qué tan viable es poder hacer eso, yo dije, no, eso tomaría mucho tiempo. Y si lo llevamos eso al día de hoy, ya no está tan lejos la idea de hacer una... O sea, de ese nivel aún está muy lejos, pero algo parecido no está tan lejos de la realidad hoy en día. Lo cual me ha sorprendido bastante los avances de la inteligencia artificial. Y no diría yo, por ejemplo, como algunos pueden pensar de que uno se enamora de la IA cuando se ChatGPT. Muchos, los que hemos nacido en la época de los 2000, no, lo que nos llamó más la atención fueron estos previos, ¿cómo se puede decir? Bueno, sintetizadores de voz, aunque también había muchos otros tipos de IAs que podíamos ver. También yo me acuerdo cuando veía el documental sobre cómo estaba evolucionando la inteligencia artificial, pero seguía viéndose muy lejos en aquel entonces. Pero hoy en día ya es una realidad totalmente increíble en la que nos podemos meter y podemos hacer cosas maravillosas, e incluso meterle tanto a la programación, lo cual me gusta bastante y constantemente veo que hay mucha gente que habla de eso. En temas de programación, se podría decir que en el colegio, bueno, yo estudié mis primeros años en Colegio Nacional y para los que viven en Perú sabrán que ahí había esas computadoras de antenas de conejo color verde o azul, creo que ahora ya le han cambiado de color, en las que literal era un sistema Linux, estaba muy, pero muy básico, ni siquiera como las laptops que te compras por muy poco precio, están contra básicas, en las que al menos podía correr el Scratch. Y yo en aquel entonces no sabía esa relación que tenía Scratch con la lógica de programación y todos estos temas, pero me fue llamando la atención el cómo podías hacer un montón de cosas con bloquecitos simples y luego de ahí poder llevarlo a algo más complejo. Y ya después de que acabé el colegio ahí empecé a conocer ya más los lenguajes de programación, el famoso y odiado por algunos y por mi persona también el Java, que esto, si eres estudiante universitario, quieras o no te van a enseñar, así que yo le recomendaría que desde ya tengas que ir aprendiéndolo si es que lo suyo va a ser programación. No necesariamente, y esto incluso es como un supuesto que siempre se nos dice cuando vamos a entrar a la universidad de, ¿te gusta la computadora? ¿Te gusta estar investigando? Entonces métete a una ingeniería de sistemas, software o similares. Pero va más allá, porque cuando entramos a estas ingenierías no es que vamos a ver hardware, sino vamos a hacer netamente el software y cómo funciona por dentro de estos lenguajes de programación. Y obviamente el Java, quiero o no, también es un lenguaje que también he estado desarrollando porque, bueno, en mi universidad casi bastantes cursos de la carrera son puro Java, así que sí o sí tenemos que programar en Java. Pero bueno, es lo que también el mercado también pide, así que sí o sí igual, quieras o no, y eso también lo dan recomendación siempre a la gente, quieras o no, no te guste Java, igual tienes que llevarlo porque de alguna u otra forma te va a ayudar en tu día a día. Incluso los que, y esto hace poco lo estoy investigando, los que son de ingenieros de Python, les ponen como requerimiento ahí también que sepan Python y Java. Así que no te vas a librar de ese lenguaje, quieras o no. Es lo curioso. Pero igual la parte del Python y Java también he visto un poco de desarrollo web, JavaScript, HTML y CSS. Y también hay Angular un poquito por proyectos de la universidad. Aunque como te dije, actualmente estoy ya viendo temas
de desarrollo móvil, porque quiero llevar la idea que tengo, quiero llevarlo un poco más lejos. Porque bueno, hoy en día, ¿quién no usa aplicaciones móviles? Así que por ahí estoy viendo un poco, pero sin desligarme de este rama principal mía, que es la inteligencia artificial. Igual se puede aplicar en diferentes ámbitos de la programación. Qué genial, Gianmarco. Oye, me gustó algo que tocaste sobre el tema de Java y me familiaricé mucho con ello porque en la universidad, después de C, creo que para mí fue un amor-odio al principio y vino Java. Y cuando yo aprendí Java, recuerdo que lo primero que me enseñaron en una, bueno, no sé si fue lo primero, pero recuerdo únicamente esto, los getters y setters. Y creo que eso nunca en mi vida me voy a olvidar. Y ese semestre sufrí bastante. Cabe recalcar que el primer semestre que tuve la materia de C, no pasé. Después Java, fui para pasar. Y a mí no me gusta la programación. A mí no me gusta la programación. Y años después conocí, pues también tuve la oportunidad de tener un iPod en ese entonces. No un iPhone, pero tenía un iPod, los de Music. Y pude ver una aplicación y bueno, conocí todo el mundo de iOS. Ahora, ¿qué consejo le darías a esas personas que ven por primera vez? Y es más, yo salí del colegio y nunca había visto programación. Yo llegué a la universidad y fue como un choque contra una pared. ¿Qué es programar? ¿Qué consejo le darías a esas personas que ven por primera vez programación? Sí, es, Y al principio es un miedo, porque es una materia que no es fácil entender al principio, programar, lógica, programación, pero posiblemente le vas cogiendo cariño después de unos años. sí, mire, es un tema muy importante en realidad el día de hoy. Hasta considero que gente que no va a meterse en áreas de tecnología igual tiene que aprender un poco, porque hoy en día estoy viendo que incluso acá en Perú muchas carreras están ya metiéndose a temas de tecnología, o incluso en mi universidad hasta hay un curso que es teoría de algoritmos, me parece que se llama. Justamente les enseña a casi todas las carreras de ingeniería, que no necesariamente tienen que ver con tecnología, un poco de cómo meterse a lo que es la lógica de programación, porque en algún momento de su vida podría ser que les toque meter un poco de tecnología a lo que ellos van a ver. Pero también como lo mencionas, hay colegios, incluso también en mi país pasa muy seguido, de que hay colegios en los que no te enseñan nada de eso. Existen cursos de cómputo, bueno, no todos, pero algunos sí. Hasta el Nacional creo que hasta tenía un curso de cómputo. Pero lo triste es que no te enseñan programación, te enseñan Word o cosas un tanto sencillas. Totalmente. Que bueno, está bien, o sea, tampoco no lo niego que esté mal, pero considero que si quieren preparar para el día de hoy, que la tecnología ha avanzado bruscamente, pues deben debería enseñar lógica de programación. Lo que yo hice fue buscar videos en YouTube y justamente hubo un chico peruano acá que, bueno, creo que era de provincia, que tristemente falleció hace ya varios años, pero que nos, pero que él dejó un buen legado. En el YouTube están ahí sus tutoriales y creo que para cualquier peruano que tú le preguntes sobre cómo pasaste algunos exámenes de tal lenguaje y te dirán, él me enseñó. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo su frase, es que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y es que en realidad eh, las personas que te enseñan programación muchas veces te dejan este legado de cómo vuelven algo complejo algo sencillo. Yo animaría a cualquier persona que ya domine un lenguaje que comparta lo que ha aprendido. Tal vez, no sea, buscar también la forma de poder llegar al público, hacerlo un poco más sencillo. Yo, por ejemplo, cuando doy charlas, trato siempre de poder llegar al público, no con algo complejo, no metiéndole todo el código en una hora, sino tratar de hacer esa conexión, que muchas veces hay speakers que olvidan eso y lo piensan más del modo de soy programador y lo voy a hacer todo así como yo lo he aprendido. Otra parte que también te enseñan o bueno, que te recomiendan para aprender lenguajes de programación, porque a veces esto de ver videos es un tanto discutido, porque hay personas que no han aprendido con videos, porque es muy cierto también, porque a veces el video está parametrizado para cierto caso, pero tu caso no esté vinculado a ese video.
El otro punto es que veas lo que es la documentación oficial de tal lenguaje, que sí, también te ayuda, y a mí también me ayudó un tiempo también, porque ahí te incluso puedes encontrar diferentes tips o incluso foros también, que bueno, aún existen. El famoso Stack Overflow es un caso claro, en los que puedes encontrar muchas soluciones. Hay personas que incluso tienen un error en específico y lo encuentran ahí, es una maravilla en realidad. O incluso también ir a estas charlas, a estos eventos que suelen haber mucho en universidades o en cualquier parte que hay comunidades que lo abren. Pero lo que me sorprendió fue que estos niños de colegio que fui eh, ya sabían un poco de Python. Me sorprendió porque eran de colegio nacional. Cualquiera que esté escuchando este podcast, no estoy asumiendo de que no sepan lenguaje de programación, pero es la tendencia, por desgracia. Pero me sorprendió bastante el entusiasmo y el cómo no tenían miedo a seguir aprendiendo más cosas. Y eso en realidad motiva, encontrar a una generación que esté constantemente buscando aprender, cuando a veces uno pensó que su generación no era así, pero ver cómo la nueva generación ya se está formando, manteniéndose al día en todos estos lenguajes de programación, pues te motiva a seguir haciendo más contenido, a seguir haciendo más cosas para que más personas puedan aprender. Yo me he dado en la tarea, desde que estoy en la universidad y en las comunidades, de reducir como sea las brechas que hay entre la tecnología y el público en general. Porque por mucho que veamos que sale contenido y esto, a veces falta esa reducción de barreras. Tratar de decir al público, oye, mira, eso no es tan complejo. Por ejemplo, inteligencia artificial muchas veces lo que pasa es que las personas le tienen miedo porque dicen, no, es mucha matemática, ahora cómo voy a hacer, yo no fui muy bueno en las matemáticas en el colegio. Pero no necesariamente es eso. A veces, por ejemplo, si queremos armar todo una digamos, un machine learning que queremos hacer, no necesariamente tú vas a tener, por ejemplo, si en los exámenes de la universidad o del colegio eh, todo el proceso está más o menos bien, pero justo al final te falló un número y el profesor, en vez de evaluarte por el proceso, te evaluó por el resultado y te puso una X, no necesariamente significa que estés mal. En la inteligencia artificial no es tanto los resultados, sino que sepas más el proceso, entiendas por qué se hacen las cosas. Igual también pasa en lógica de programación. Los resultados puedes fallar, y esto está incluso en una película de Disney de que de los errores aprende, y es que al fin y al cabo uno tiene que entender más o menos de qué va todo esto, y luego de ahí el resultado puede ir cambiando conforme vamos viendo ese tema. Y como lo dije, para meterte en inteligencia artificial, obviamente hay matemáticas detrás, pero más allá de que te salga bien o no, busca entender el proceso y al final eso te va a ayudar a poder mejorar cada vez más. Porque al final la máquina, o bueno, los librerías van a ser el que va a hacer todo el proceso matemático al final. Tú no vas a tocar eso. Solo tienes que saber el por qué has metido esa fórmula y por qué tienes que meter otra o qué hay detrás. Así que eso es Qué chévere. básicamente el cómo podría uno meterse en temas de programación o inteligencia artificial también. Súper, súper chévere, ya Marco, por ese consejo que nos das. Ahora, hablaste también sobre el tema de las comunidades y tuve la oportunidad de conocerte ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué momento de tu vida entran las comunidades y cómo conoces este mundo? Y bueno, hoy en día estás aportando activamente. Sí, mira, justo hace poco alguien me hizo la misma pregunta por Instagram, diciéndome, ¿dónde puedo leer tu historia? O sea, y yo le dije, no existe como tal, ni he grabado un podcast como tal de eso, pero ahora, gracias a esto, voy a decir que ya existe. Pasa de que yo Premicia, cuando estaba premicia. estudiando, sí, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo primeramente entré para otra carrera que era ingeniería eléctrica, pero desde mis primeros ciclos ya me empezó a gustar la programación. Es cosa curiosa, la programación te persigue como del lugar, si es que naciste con eso, y como aún si escoges otra carrera, al final va a terminar yendo atrás de ti y vas a querer ir a esa carrera. Eh, Al final terminé cambiándome de carrera de ingeniería de sistemas, ya porque literal no pude contra ello. Ya era mi corazón estaba en eso. Y por mi segundo año de carrera, justo había una competencia aquí en Perú, que era de una competencia de Google, que era
hackathon me parece. Me llamó la atención porque vi a algunos estudiantes de mi universidad y ahí es cuando me enteré que había una comunidad llamada Google Developer Student Club. Pero nunca di el dato del de mi universidad. Encontré el dato de otra universidad que era la Universidad Nacional de Ingeniería y justo ahí yo conocí a su presidente, tenía su número, porque era mi amigo ya de bastantes años, que sí, que bueno. Yo le pregunté, dije, oye, ¿sabes cómo puedo abrir eso en mi universidad? O si tienes el número del que lo fundó aquí en mi universidad. Dijo, sí, ahí tienes el número. Tristemente nunca le escribí porque tenía miedo, y esto incluso viene desde mis épocas de colegio. Siempre tenía miedo a hablarle a gente que no conozco, cosa que en las comunidades al final cambió totalmente. Y a veces cuando les digo a la gente, ustedes no saben cómo era yo antes de la universidad. Yo literal era una persona muy introvertida, literal no podía ver a la cámara sin morirme de miedo. Ahora yo normal. Pero es Wow. una de las ventajas que las comunidades te traen en la vida en realidad. Eh, y bueno, ahí yo le escribí a mi amigo, bueno, que ahora es mi amigo, en aquel entonces no lo conocía, que se llama Luis, que él era el fundador de la comunidad de Google para estudiantes. Yo le digo, oye, ¿y cuándo va a haber un evento en mi sede? Porque bueno, aquí en Perú mi universidad tiene 12 sedes, en Lima tiene 5, y yo estoy en una, bueno, digamos, una de las que está más cerca a la central, y les comenté esto de cuándo vienen a mi sede. Me dijo, sí, mira, vamos a ir en junio, me parece. Y dije, ya, súper. Y justo había una charla de Firebase y de ciberseguridad. Cosa curiosa, justo dos áreas que más me gustan también. Y ahí fue cuando lo conocí por primera vez, conocí a otros que eran miembros de esa comunidad, y ahí fue cuando, digamos que fue el evento canónico en mi vida, porque estaba en mi mente decir, ¿le digo o no le digo si quiero ser parte de la comunidad? ¿Voy, le digo o no? ¿O me aguanto y simplemente espero a la siguiente? Y ahí fue cuando, es como esta de que dicen en Spider-Man, haz un salto de fe, sin pensar en lo que puede pasar luego. Me decidí, le dije, Luis, quiero ser parte de la comunidad, ¿cómo puedo hacer y todo el tema? Me dijo, sí, mira, dile a tal persona, ahí te vamos a agregar y vamos a ver eso. Después de eso vino luego que fue el Google Developer Student Club Fest, que fue cuando tú viniste, me parece, que fue por julio, porque fue ya de los últimos eventos que estaban realizando aquí en esa comunidad, porque bueno, luego de ahí esa comunidad se cerró a nivel Latinoamérica, tristemente, pero igual la comunidad igual se mantuvo, y eso ya luego lo comentaré luego. Después ahí pude conocer también el Google I.O., que fue uno de los eventos más hermosos que ha habido aquí en Perú. Bueno, el Google I.O. Extended, porque el Google I.O. es en Estados Unidos. Y ahí fue cuando me relacioné más con personas de otros países. Y a veces es curioso cómo uno puede pensar que esta conexión con las personas que no son de tu país es compleja. O sea, en el sentido de que a lo mejor esa persona no me va a conversar mucho, o capaz no me hace caso. Cuando es todo lo contrario, todos somos personas, y todos, siempre y cuando también la actitud de cada persona, se va a acercar y te va a hablar de forma tranquila. Así que desde ese entonces hasta el día de hoy he perdido el miedo a conversar con personas tanto de mi país como personas extranjeras, hablar de tecnología, hablar de IA, mi punto de vista, tu punto de vista, y siempre hablando también de forma tranquila y responsable también. Si es que no comparto su opinión, tranquilo, normal, es tu opinión, es mi opinión, no hay problema por esa parte, pero trato de no, como algunos dicen, que no haya toxicidad al hablar, porque al final todos nosotros tenemos nuestros puntos de vista. Y así fue como luego, en el 2024, yo lanzando mi bandera de no cierren la comunidad, tenemos ya una buena cantidad de personas, hay que seguir avanzando. Y los chicos dijeron, ya hay que seguir, entonces le cambiamos el nombre a Developer Student Clubs UTP, le mochamos solo Google, cosa curiosa. Y justo también la comunidad de la otra universidad también le mochó nomás la palabra Google. Y desde el año pasado ya venimos haciendo diferentes actividades en nuestras universidades. Yo en plan, porque ahí justo también entré como líder de la comunidad, en plan de yo me fui a visitar diferentes de mis sedes de mi universidad aquí en Lima,
porque quería también conocer la perspectiva de diferentes estudiantes, porque muchas veces nos ponemos a veces a pensar de que todos lo pasarán en lo mismo, cuando no es así. A veces algunos la pasan más feo que otros en temas de aprender, en temas de cómo entrar a las tecnologías, y ahí es cuando se reforzó más mi idea de hay que ver la forma de poder reducir las brechas de tecnología y los usuarios, porque hay personas que, como tú lo comentas, ¿sí? Les es más difícil, no lo han tenido fácil algunos, y a veces por tantos este, tareas de la universidad no les es fácil estudiar este curso, estudiar este otro y a la vez estudiar programación. A veces no es fácil y ahí también estamos luchando. Ya en este 2025 ya me pusieron el cargo más alto de la comunidad porque me vieron que estaba constantemente en eventos. El año pasado iba constantemente a eventos aquí en mi país porque siempre me buscaba aprender algo más, aprender de experiencias de otras personas. Y cosa curiosa, nunca pensé que daría una charla en mi universidad. Primero empecé por mi universidad. Yo le dije a mi amigo que era el organizador de ese evento, no porque es mi amigo, me dio el pase, sino porque eso lo vieron otros chicos, pero le comenté y le dije, tú que vino de ese evento, y le dije, yo soy un estudiante, pero no me siento capaz, o sea, yo tenía ya mi tema, lo que podría exponer, de inteligencia artificial, y yo le dije, yo veo siempre que estas charlas los dan personas, o sea, porque siempre en la introducción te dicen, yo soy tal persona y estaba en esto, aquello, y yo le dije, Luis, yo soy estudiante, o sea, a lo mucho, lo poco que puedo decir es, estudio esto, me entusiasma esto y estoy en tal comunidad. Y dije, ¿tú crees que a pesar de esa presentación pobre, igual pueda dar una charla? O sea, ¿tú crees que podría estar a la par con estos cracks que van a venir? Dijo, sí, yo Marco, si tú crees que tu charla es buena y el público le va a gustar, pues postula y no pierdes nada. Le gustó al público porque fue ingeniería de prompts, pero como lo preparé fue una forma más llamativa y que llegue más al público. El cómo resalté la importancia de cómo tenemos que detallar los prompts, porque muchas veces esta es como una frase que constantemente te repiten, pero lo enmarqué en un sentido de que era una urgencia porque literal las usuarios muchas veces dan por sentado que hay palabras que van como que unidas a otras y no es necesariamente el caso, porque una palabra sea blanco no necesariamente significa que negro también va incluido. Y eso es lo que resalté. Al final me gustó bastante y esa fue mi primera experiencia. Creo que más bien justo hace 2 días, creo que yo cumplí un año de haber dado esa charla. Fue una experiencia muy hermosa en realidad y lo cual agradezco y pues eso fue lo que empezó en realidad todo de mí para seguir invirtiendo más tiempo en las comunidades, llegar a más personas y este año pues como te digo, o sea, llega a un público más amplio, constantemente sigo buscando a más speakers de otros países, a comunicarme con más comunidades de otros países porque ya como una forma de evolucionar desde el año pasado hasta hoy día, eh, la comunidad le ha abierto aún más para otras comunidades. O sea, que hay una colaboración con más personas, no netamente de mi universidad, no netamente de Perú, que la educación y el aprender sea abierto. Ese siempre ha sido mi lema y lo mantendré hasta mis últimos días o hasta que, no sé, alguien me termine de cambiar el chip, pero lo dudo. Pero así básicamente ha sido mi evolución en lo que es las comunidades, lo cual yo agradezco profundamente, tanto los que me dieron paz para entrar a la comunidad como los que me dieron la buena fortuna de poder dar mi primera charla, lo cual agradezco. Y es que, bueno, también va un poco de la mano con que un amigo que se llama Jansen eh, hizo una pregunta que quién diría que al final repercutió bastante en mi vida, que fue, si pudieras dar una charla, si pudieras dar tu primera charla, ¿de qué sería? Con esa pregunta estuve varios meses diciéndome qué podría hablar, si es que me dieran una oportunidad. Y al final se cumplió y es lo que agradezco bastante. Así que como reflexión de esta historia pequeña que les he dado, os animaría a entrar a las comunidades.
no saben lo hermoso y lo grande que puede aportarles a su vida, en verdad. Yo empecé como una persona tímida, una persona que literal, ¿qué te puedo decir? Hablaba con 10 personas en el salón como exposición. Y eso. Y de eso, lanzarme a exponer a un lugar con casi más de 100 personas sin haber tenido una experiencia previa, pues fue toda una experiencia que la verdad hasta el día de hoy me ha ayudado bastante. Así que anímense a participar en comunidades. Siempre hay una comunidad en todos los países, sea tech o sea incluso de una marca conocida, pero siempre hay. Hoy si no, créanlo ustedes, porque también está la iniciativa de que cada uno de nosotros lo cree, para que así más personas puedan animarse. Porque si algo he aprendido de todo esto es que eh, siempre hay personas que quieren lo mismo que tú. ¿Quieres armar una comunidad de día? Hay más personas que también quieren hacer eso. Solo que lo que a veces falta es que haya una iniciativa, que alguien diga, yo quiero que haya esto. Y cuando hay, al final la gente va solitas, va viniendo y, y se hacen grandes cosas. No nos cerremos en que solo nosotros. Hagámoslo y hagamos un espacio para que todos aprendamos y para que todos podamos compartir más y al final crecemos todos en realidad. Chévere, chévere, ya Marco. Oye, de verdad, qué genial que hayas compartido esto. Y lo primero que te voy a decir es felicidades por haber dado ese salto. Y creo que es algo muy importante y hay que recalcarlo. Que hoy en día es complicado tal vez salir de una zona de confort. Porque, te lo digo porque en su momento yo no, bueno, no era una persona tímida, pero no estaba acostumbrado a pararme delante de personas y explicar algo. Mejor dicho, de compartir algo. Entonces, cuando yo di mi primera charla fue online, recuerdo. A la segunda ya fue presencial y tuve que viajar 9 horas y recuerdo en ese entonces que mi esposa me dijo, y te vas a ir 9 horas en un bus, quién sabe a dónde. Y dices que por alguien que estaba realizando un evento de Google y yo como que, sí, o sea, en mi cabeza decía, complicado. Llegué allá, me presenté y creo que ese nerviosismo fue al principio y creo que hasta hoy en día, o sea, ya he tenido la oportunidad de estar en algunas charlas, pero siempre hay ese nervio previo, ¿no? Pero ya cuando estoy ahí ya fluye, inclusive es más chévere porque ya entras en el ambiente con las personas y bueno, ellas también detectan eso, ¿no? Pero es súper interesante lo que marcas porque a muchas otras personas, y lo he notado hoy en día porque estoy liderando la comunidad de GDG Sáchilas aquí en Ecuador, en Santo Domingo de los Sáchilas, y estoy incentivando que creen charlas, o sea, darles esa oportunidad para que den su primer salto. Y no necesariamente tiene que ser técnica, no necesariamente tienes que ser el crack de los cracks de los cracks de los cracks, no, o sea, aquí si es algo que te gusta compartir, pues lo compartes. Si quieres dar una charla de lo más básico, pues lo haces. Tal vez una persona que va a escuchar esa charla no lo sabe y le vas a cambiar o la vida o va a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, para ir terminando, me gustaría, ¿qué consejo le das a esas personas? ¿Cómo resumirías ese consejo a esas personas que están en una zona de confort y que tal vez tienen mucho potencial, pero tal vez el síndrome del impostor está sobre ellas? Sí, bueno, todo eso se resume a que se lancen, no tengan miedo. A veces tenemos miedo a que nos rechacen, así como si fuera igual que el amor, de que tenemos miedo a que nos digan que no. Pero debemos entender que igual esto es parte de la vida. A veces nos van a decir que no, a veces nos van a decir que sí, o a veces nos van a pedir incluso una pequeña prueba de cómo podría ser tu charla, o, o bueno, muchos otros requerimientos que podrían pedirte. Pero igual no tengan miedo a lanzarse. A veces, si bien es cierto, al principio quizás pueda dolerte un poco porque nunca antes has hablado en público o nunca antes te has dirigido a otra persona y es totalmente normal. Pero como lo dijiste tú, Kevin, al final todos somos comprensivos y bueno, en las redes no tanto, pero en la vida real sí somos más comprensivos y entendemos, eh, a lo mejor, por ejemplo, que a otras personas les es un poco más complicado el hablar, pero el poco a poco, cómo te vas desarrollando en las comunidades, te va a servir para que quizás empieces con tartamudeos,
Y luego, posteriormente, vas a ver todo normal, tranquilo. Hasta he visto una persona que, cuando por primera vez vi a una persona que está exponiendo casi como si fuera un show que estaba totalmente entretenido, y yo dije, wow, yo quería llegar a ese nivel. A veces, a ver, si yo lo dijera desde mi perspectiva de aquí hace 2 años, la verdad que hace 2 años yo hablaba un poco más bajo, como les digo, no podía hablar de frente a la cámara, y ahora estoy hablando normal porque, bueno, ha sido gracias a que he ido conociendo personas. No tengan miedo a entrar en estas nuevas experiencias. Créanme, al final más les va a doler el no haberlo intentado, porque si yo no lo hubiera hecho, quién sabe cómo hubiera terminado toda mi vida al final. Llegué a estos momentos específicos en mi vida gracias a que no tuve miedo en meterme a ello. Dije, voy a hacerlo. Lo peor que pueden decirme es que no, voy a hacerlo. Y como dice esta frase japonesa, cáete 7 veces y levántate 8. No tengan miedo. Si te caes, te levantas y sigues avanzando. Que nadie te diga que no puedes. Tú puedes y es lo que vas a hacer. Y constantemente vas a ir mejorando. Y así nos topamos en la vida y te daré más consejos porque la verdad que hay muchas cosas por las que podemos mejorar. Yo esto a mis chicos de la comunidad siempre les digo, hasta hacemos reuniones para poder ver cómo mejorar en sus charlas, cómo pueden conectar con el público. Que bueno, como les digo, en su momento, yo quería imaginar que eso iba a llegar a hacer en mi vida, pero ahora sí lo hago. Y más bien, cosa curiosa, justo tuvimos una reunión un día antes porque vamos haciendo un evento virtual al día siguiente, y los que les estaba dando tips y hicieron como 2, 3 pruebas de cada uno para cómo exponer. Y justo uno de ellos, el día siguiente por la mañana, en el que yo también pude hacer un evento presencial, justo él estuvo exponiendo por primera vez en un evento presencial. Y él me dijo, gracias ya Marco, porque si no hubiera sido por tus tips, hubiera sido otra cosa la vida. Le dije, tranqui, o sea, no tengas miedo. A veces exponer por primera vez también como que nos da un poco de tembladura, pero después de ahí ya se te va todo el miedo y tú sigues y sigues avanzando. Así que como ya forma de resumen les digo, no tengan miedo a experimentar estas cosas. Y aún si les dicen que no, sigan intentando. En algún momento van a lograr grandes cosas y de eso no tengo duda. Chévere, chévere. Y bueno, gran frase motivadora que acabas de decir porque creo que eso sirve para cualquier cosa en la vida, ¿no? Para cualquier reto que tengas, para cualquier proyecto, alguna visión, todo eso sirve. Y la verdad que muchas gracias por compartir eso, ya Marco. Vamos a pasar al siguiente tópico y me gustaría hablar sobre este gran mito que hoy en día está inflando las redes, y es que ¿cuál es tu perspectiva acerca si el AI reemplazará a los desarrolladores de software? Mira, cosa curiosa, justo esto lo he estado tocando en estos últimos meses. Hasta este miércoles justo estuve reflexionando con unos chicos porque ahora estamos, a manera de prueba, estamos haciendo cada miércoles, estamos probando el Firebase Studio, que es el último que sacó Google, en el que, bueno, hay personas que lo están inflando bastante en las redes sociales. Uy, justo se activó mi celular el Google. Casi se iba a valorar la transmisión. Bueno, lo que pasa es que a veces lo han venido estas ideas de estas herramientas de guía, como que vas a tener tu idea al 100% disponible y totalmente funcional, cuando no es la realidad. Y a lo mejor alguien me dice, no, pero tú qué vas a saber, pues conozco muchas herramientas de inteligencia artificial de programación, Cursor, Firebase Studio, este mismo Business Copilot y muchas otras herramientas más que existen en el mercado. Pero son herramientas, señores, no es un reemplazo de ti. Claro, hay empresas que incluso me acuerdo hace un año ya lo están vendiendo como el primer agente de IA que iba a reemplazar a un ingeniero de software. Y hasta el día de hoy no vemos tal reemplazo. Y es que al final, para entrar a lo que es una aplicación funcional, hay, al menos desde mi perspectiva, tres rutas. Una, haces la clásica que, bueno, ya viene desde muchos años, que es aprender lenguaje de programación, frameworks, y luego en un equipo o solitario lo haces. Es la primera ruta.
Ahora, como ruta intermedia, existen lo que son tecnologías no code, que ayudan a que personas que no son tan versados en esto de la programación puedan llevar sus ideas a un modelo más funcional sin invertirle al código. Incluso hasta podría solo diseñarlo y por detrás y esas herramientas ya manejan código. Ahora, obviamente que si esta aplicación llega a tener algunos problemas, eh, y ahí sí vas a tener que saber código para poder darle solución, porque no hay de otra. Y el otro, que es el tercer camino, que ya es lo que se está asumiendo como una realidad cuando todavía no es que la inteligencia artificial pueda darte una aplicación funcional, lo cual es mentira en realidad. Y a eso voy con el tema de que ahorita, por lo menos por el momento, es un mito esto de que nos va a reemplazar la IA. Porque lo malo es que las personas piensan de que la inteligencia artificial por medio de un prompt te va a dar todo funcional. Y es que vámonos a los videos, a todo este contenido que están generando las redes sociales, en el que te dicen, mira, tengo esta plataforma, genera todo este prompt y ahora me genera esto funcional. Pero si nos damos cuenta, solo nos genera el index, no nos genera nada de lo que hay detrás. O si ya, o a lo mejor hay algunas, como el cloud, que le das clic y te abre otra página, o Manus Pro, que también te lo genera un poco, pero no es todo. La base de datos, por ejemplo, no conecta porque literal no tiene conexiones con base de datos. Y claro, ahorita estamos viendo esto de los temas de los agentes de IA que se promete que va a ser un poco más avanzado y todo el tema. Pero aún estamos en esos avances. Y como les digo, las herramientas de inteligencia artificial son este copiloto que tenemos para apoyarnos. La inteligencia artificial no te va a quitar el empleo, pero el que sí te va a quitar el empleo, y esa es una frase que muchos usan, es que te va a quitar el empleo alguien que sí sepa usar inteligencia artificial en su día a día. Y así vamos a estar con todo en realidad. Ahorita los diseñadores están con miedo por esto del ChatGPT, pero incluso antes ya había gente que usaba inteligencia artificial de forma muy hermosa y hasta el día de hoy no te quitan el empleo. Lo que sí van a hacer es que va a reducir obviamente el cargo de muchas personas que no saben adaptarse a ella, pero incluso nos da facilidad a todos. Así que por mi parte yo les diría que al menos por ahora no nos va a quitar el trabajo a ninguno, pero tengamos en cuenta que tenemos que estar constantemente actualizándonos. Y bueno, ese era, digámoslo así, el término y condición que cada uno firmó cuando entró a estudiar ingeniería de software o sistemas. Sí o sí tenemos que estar actualizados. No somos otras carreras en las que estudiamos esto y en 10 años recién nos actualizamos. No. Aquí nosotros tenemos que estar constantemente, periódicamente actualizándonos porque si no, nos van a quitar la chamba. Y eso ya lo saben Eso todos. es verdad, eso es verdad. En base a mi experiencia te podría decir que desde el 2017 que conocí la programación, 2016, sigo hoy en día aprendiendo y hoy más aún con la inteligencia artificial que creo que nos está soplando el cuello aquí. Es cuestión de aprender también modelos, aprender muchas otras cosas porque la tecnología acelera y evoluciona tan rápido que tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para esto, ¿no? Oye, y hablando justamente de esto, démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber que, qué piensas de esas empresas que no se actualicen al AI en el futuro. Mira, sí es curioso. Pero es que lo que pasa es que a veces también va de la mano con cómo se los han vendido la inteligencia artificial. Por ejemplo, la clásica, y esto pasó acá, no me acuerdo si fue en Perú o en otro país, en el que eh, metieron en una base de datos de ChatGPT lo que es el tema de la data de Samsung. Con eso la gente literal se dedicó a prohibir la inteligencia artificial en sus empresas porque dijo, no queremos que nuestra data se filtre, pero no es necesariamente eso. A veces, como te digo, a veces los que son las cabezas de alguna empresa lo usan mal. Luego me parece, y mi memoria no me falla, que una vez cuando un amigo que estábamos grabando un podcast, pues de que grabamos un podcast, él comentó de que, por ejemplo, en la empresa en donde él llegó a laborar, su jefe lo que hacía era, hacía ciertas consultas de quiénes debía despedir la IA. O sea, él decía a la inteligencia artificial quiénes podría despedir, pero es que a veces pasa de que la IA también la usan de forma errónea y eso luego conlleva a estos
malas decisiones e incluso a llegar al punto de decir, la inteligencia artificial no me va a servir. Ahora también hay que también tener en cuenta, y esto lo vi hasta hace poco, hasta hice un video para TikTok sobre esto, en el que mencioné, inteligencia artificial no es sinónimo de innovación. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente piensa de que meter inteligencia artificial en todo significa que estás innovando o que estás haciendo algo totalmente novedoso, cuando no es así. Esto me lo dijo incluso un speaker que se llama Donai, que es un crack en esto de inteligencia artificial. Y es que a veces las soluciones que podríamos llevar en una empresa puede que sean de forma más sencilla, cambiando algunas funcionalidades o qué sé yo, haciendo algunos cambios en el código y no meterle, por ejemplo, un chatbot o meterle un modelo de inteligencia artificial en todo lo que es la empresa. Porque a veces incluso esos modelos que nosotros vemos que, bueno, que algunos ven que es algo atractivo, también sale costoso. Así que a veces es cuestión también de analizar si conviene o no usar IA en tal proceso de tu empresa. Lo digo, ¿saben por qué? Porque justo esta semana me topé con que unos compañeros habían propuesto para un trabajo de un curso, propusieron meterle un chatbot al sistema que estaban armando. Pero al final, yo y tanto el docente como yo nos dimos cuenta que ese chatbot estaba por demás, que en realidad iba a entorpecer más al sistema y que se estarían invirtiendo recursos y tiempo en vano. Así que como les digo, a veces es cuestión de analizar. Hay empresas que obviamente van a ver eso y van a decir, por el momento no, porque los recursos son demasiados y no tienen todavía el tiempo. Y otras que piensan que están aún reacios al cambio porque bueno, son de la vieja escuela y se mueren en su ley. Y bueno, incluso hay gente que aún todavía no quiere invertirle al servicio cloud y quiere mantenerse todo en local. Pero en algún momento van a terminar haciendo el cambio o si no, el modelo actual los va a terminar comiendo. Porque es así, lo que tú te demoras una semana, a lo mejor otro ya lo hizo más rápido por medio de automatizaciones y por medio de inteligencia artificial, ahora ya lo hace en un día nomás. Así que de alguna u otra forma se van a ver inmersos en tratar de cambiar porque la competencia al final va a ser muy rápida y van a decir tenemos que meternos. Por ejemplo, eh, lo que es Apple el año pasado metió temas de inteligencia artificial no porque se hayan mantenido reacios al cambio, sino porque necesitaban a alguien que les ayude porque ellos mismos no podían meter temas de inteligencia artificial en su ecosistema. Pero de alguna forma tuvieron que entrar como sea porque vieron que toda la competencia ya se estaba metiendo fuerte. Samsung les estaba pisando los talones grandemente y sigue haciéndolo. Y por eso es que al final luego otras empresas, quieran o no, aún si les falta tiempo, igual se meten a hacer modelos de IA, pero bueno, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. A veces eso depende mucho de la prisa que tienen. Pero yo diría que al final, tarde o temprano, todos van a meterse a este campo. Y hay algunos que solo lo único que requieren es que haya alguien más que los capacite. Así que, quién sabe, a lo mejor uno de los espectadores termina convenciendo que su empresa cambie el modelo actual que tiene. Así que anímense. Qué genial, Marco. Oye, Jan, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema principal del AI transformando la educación y las comunidades tech. Me gustaría hablar al principio sobre la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué piensas acerca de hoy en día de esto? Y tú como estudiante, ¿cómo crees que está evolucionando para bien y también para mal? Sí, mira, justo ahí yo tengo muchas perspectivas. Eh, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Kenneth, que aquí en Perú ha hecho una aplicación de leer cuentos, pero lo está impulsado con inteligencia con el objetivo de poder hacer que más estudiantes aquí en Perú, porque nosotros tenemos una tasa muy baja de comprensión lectora, para que aprendan, les genera la IA les genera un cuento y luego tiene preguntas en base a ese cuento, con lo cual refuerza lo leído. Así que por esa parte la inteligencia artificial está apoyando. Por otra parte, ya metiéndonos en temas de estudio y universitario, eh, considero que, por ejemplo, no deberíamos
considerar la IA como un medio que nos puede hacer la vida, porque hay muchos estudiantes que le están dando mala fama a la inteligencia artificial en temas de que, mira, ahora tengo este nuevo modelo, con esto puedo hacer más rápido la redacción. Claro, es cierto, puedes hacerlo, pero al fin y al cabo, cuando te toca exponer, y muchos docentes incluso se dan cuenta, y hasta yo lo he visto, te dicen, mira, justo en esta parte es donde yo he visto que está diferente el formato y es donde ahí se dan cuenta que ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que han redactado. Así que por mi parte yo les diría, lean, investiguen un poco más, porque al final quienes se van a llevar se lo van a llevar lo malo que han hecho, van a ser ustedes. Al fin y al cabo, por más que la IA incluso te redacte tu currículum, al final, cuando te hagan la entrevista técnica, o incluso el mismo jefe te haga la entrevista, ahí sí la IA no te va a salvar. Incluso si haces tu proyecto usando pura inteligencia artificial, si luego te piden que hagas una prueba técnica en la empresa, ahí sí no está ahí con Visa Copilot, no está con nada de ella. Así que ahí sí vas a tener que tocar código crudo y ahí vas a toparte con la cruda realidad de que no debiste haber hecho trampa usando inteligencia artificial. Así que por mi parte, claro, entiendo que hay muchas personas que ahorita lo están usando mal. Yo incluso hasta un momento también cuando me tocó dar charlas de higiene de prompts, yo me puse en el caso de que si estaría bien o no enseñarlo, porque al fin y al cabo la persona usa la información como ellos quieren. Pero obviamente yo dije, no, hay personas que lo van a usar para bien, e incluso me he topado con la grata sorpresa que hay estudiantes que suben los documentos con los que le van a enseñar a las PPTs, pero no para que les dé las respuestas, sino porque quieren que les explique mejor, quieren pedirle tips, quieren pedirle consejos, porque hay formas para que mejoren el cómo pueden estar estudiando. Y eso yo considero que es la mejor forma de usar diferentes modelos de inteligencia artificial o incluso los chatbots. Usarlos de esa forma es la mejor forma posible para estudiar. No estar pidiéndole que te haga la tarea, porque al fin y al cabo, quien va a pasar por quien va a pasar la factura va a ser por ti. Y al fin y al cabo, todas las trampas que hagas te van a caer encima y al final vas a lamentarte por haber hecho esas cosas. Así que por mi parte yo considero que se debe usar de forma responsiva, incluso siempre hay estas charlas de debemos usar la IA de forma eh, responsable y ética para no estar mal utilizándola. Y bueno, igual para los que no saben, igual existen estos verificadores que más o menos dan un porcentaje de cuánto has usado y cuánto no, así que al fin y al cabo siempre la gente se va a dar cuenta cuando has usado inteligencia artificial. Incluso cuando te piden exponer o explicar, ahí se van a dar cuenta de decir, no sabes explicar esto, y luego te dicen, oye, pero tú lo has hecho, tú lo has redactado. Y eso ya me pasa cuando yo siempre digo esto. Yo les digo, pongan chicos, esto es su PPT, y luego ahí se quedan como, pero no, pero si es que lo has hecho tú, esto incluso me lo dijo un docente cuando hablábamos temas de las tesis y estos temas. Yo considero que cualquier persona que haya redactado bien su tesis va a saber exponerlo, aun si no tiene documento y todo, va a saber exponer porque es lo suyo, es su trabajo, es como su hijo. Va a saber del derecho y al revés lo que ha hecho. Obviamente que si lo pasas por ella no vas a saber nada. Que todo eso que se lo ha rellenado no vas a entender nada y al final te va a pasar la factura. Así que sepan usarlo de forma responsable, chicos, porque al fin y al cabo todo eso les puede servir para bien como para mal. Y hay muchas formas también de poder seguir usando modelos de inteligencia artificial para nuestro uso. Yo por el momento todavía no le he visto un uso en temas de poder no o sea, así como el ejemplo inicial en el que les dije esto de enseñar a las niñas de colegio, todavía no le he buscado una aplicación específica. Quiero hacerlo, aún todavía siento como que la idea todavía está medio verde. Pero igual ahí voy a seguir investigando para poder llegar a más estudiantes. Porque incluso recuerdo que tuve un pequeño debate con una persona, porque yo le dije, y esto ya está en progreso para enseñarle a niñitos sobre ingeniería de programas y la ética. Y alguien me dijo una vez, no, oye Marco, no lo hagas. ¿Por qué? Me dijo, no, es que mis sobrinas descubrieron que es ChatGPT y ahorita están haciendo su tarea con eso. Ya, pero cada día me dijo, no, es que le están haciendo por ella.
Pero eso no implica que no debe enseñarles, porque o soy yo, o es el internet, o es un creador de contenido que lo enseña mal, porque hay creadores de contenido en internet que te dicen cómo hacer trampa con inteligencia artificial, lo cual está mal. Lo que yo considero es que en realidad se debe enseñar de forma responsiva desde que son pequeños, porque igual tarde o temprano se van a topar con estas herramientas. Y siempre hay que poder enseñarle a más personas de cómo usar la IA de forma responsable. Porque a veces todo radica en cómo les enseñamos a estas personas. Igual como los padres les enseñan a los hijos, ellos les enseñan, por ejemplo, lo ideal era enseñarle a los padres a los hijos de educación sexual, por ejemplo, porque no esperabas a que le enseñaran en el colegio, porque había ese tema de que a lo mejor que les van a enseñar y todo el tema. Y es preferible que ellos ya tengan una base para que luego les sea más normal la nueva información que le va a entrar. Igual pasa con las tecnologías. Es mejor que los padres, si es posible, que se eduquen y ellos sean los que luego les capaciten a sus hijos cómo pueden usar la inteligencia artificial de forma responsable, para que así más personas puedan entrar de forma tranquila y no se metan en este mundo de estar haciendo trampa o estar haciendo su tarea con puro ChatGPT, que al final les va a pasar factura, como les digo. Así que usémoslo de forma responsable, no hay que sacarle mal uso, y para que no llegue a ese extremo de, como en otros países, que creo que hasta llegaron a bloquear ciertos accesos a la inteligencia artificial por estos temores. E incluso hasta estoy viendo que ahora, por ejemplo, ChatGPT y Anthropic están viendo esto de meter la inteligencia artificial en la educación, porque han sacado algunas publicaciones. Así que mal no le está yendo a la gente. Hay que usarlo como una herramienta para hacer consultas y reforzar lo que hemos aprendido. Porque a veces tenemos este plan de que estamos solos, nuestros padres no saben mucho de estos temas, y pues la guía puede servirnos como mentor, como consultor también. Así que sepan usar bien la inteligencia artificial, es lo único que les puedo decir. Genial, genial, ya Marco, y justamente iba por ese tema, porque todo lo que has contado es algo que está pasando actualmente en universidades, en colegio, ¿no? Hay una forma de poderla utilizar la inteligencia artificial bien y otra mal. Y hablamos sobre en sí todo, ¿no? Porque si nos retomamos al año 2000, cuando recién salió Google o todo lo que es el Internet, existe lo mismo. O sea, podemos utilizar el Internet de una buena forma como de una mala forma. Y ahí es donde entra la Deep Web, la Dark Web, etcétera, etcétera. Otros temas, ¿no? Y mi pregunta va ahora, ¿qué piensas de los profesores hoy? ¿Cómo se actualizarán para poder controlar todo este uso? Porque si bien lo dijiste, cuando tú haces una tarea, cuando haces algún proyecto o algo con inteligencia artificial, es muy fácil detectarlo. Pero, ¿cómo crees que van a poder controlar el más uso, el mal uso de esto? Y también de esas personas que, bueno, se gradúen de colegios, se gradúen de universidades y sean profesionales a futuro, van a depender de esto. ¿Crees que esto va a ser algo bueno por la humanidad? Desde ese punto, porque te soy sincero, si nos retomamos unos 12 años atrás cuando yo estaba en el colegio o la universidad, yo tampoco es que era bueno haciendo PPTs, ¿no? Entonces, mira, hoy en día si yo hubiera tenido esta herramienta tan buena, pues muchas veces creo que hubiera hecho un prompt, vamos, listo, vamos a exponer. Al final, ¿qué piensas de esto, no? Porque es un riesgo que creo que está pasando también en las universidades, pero deben actualizarse tanto la parte docente como la universidad en sí para poder mejorar esto a futuro. Sí, mira, justo ahí tengo también dos perspectivas, porque si hablamos de colegios, pues, tristemente la educación en los colegios está un tanto, ay, ¿cómo podríamos decirlo? Está un poco descuidada. Me acuerdo que incluso llegué a entrar a una reunión de unos profesores de colegio que un amigo estaba haciendo, para enseñarles o capacitarles sobre algunas herramientas con IA. Y pues, ¿qué te puedo decir? El término prom no lo conocían, era para ellos algo nuevo, lo cual tampoco es tema de risa, porque en realidad debemos entender que nosotros, por ser personas de tecnología, es normal que conozcamos toda esta terminología porque estamos constantemente metiéndonos a esto. Pero alguien que va del rubro de educación, que enseña cursos de plan lector o cursos de comunicación o cualquier otro curso que no esté netamente vinculado a temas
de lo que es tecnología, obviamente que no va a estar tan actualizado, más allá de las noticias que tiene en el día a día. Por lo cual yo considero que incluso los colegios deberían de poder ver estas formas de cómo capacitar a sus docentes para actualizarse en el día a día. En el Estado deberían buscar formas también de mejorar la capacitación de sus docentes, igual también pasa también en las universidades. No de frente satanizar la inteligencia artificial, porque a veces esto pareciera como que blanco-negro, que o usas bien o simplemente decir no uses nada de inteligencia artificial, te bloqueamos todos los accesos. Pero señores, hay un montón de herramientas de inteligencia artificial, ustedes solo lo puedes abrir. No hay forma de que puedan detenerlo, ni no hay forma en realidad física de que se pueda detener la inteligencia artificial hasta el día de hoy. Lo han intentado, pero muchos han fracasado en eso. Lo que sí he visto, y esto puedo darle un mérito también a esta persona, que se llama Alisa, que es novia de un chico que es de Bruno, que es de la comunidad de Android de Perú, que ella me contó, porque yo siempre tenía esta duda de cómo hacen los profesores de colegio para enseñar y cuando los estudiantes les pasen una tarea hecha con inteligencia artificial. Y ella me contó de forma interesante de que lo que hace es que ya tienes tu tarea redactada por ejemplo, alguna literatura, lo que hacen es ya, sale a exponer. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta, porque saben que, porque la inteligencia artificial te puede redactar todo extenso, hasta recuerdo que hubo un meme que alguien publicó de que habían hecho un barrazo robótico que había practicado letra de cómo se escribe para que digan, ahora te lo puedes escribir a mano, pero que al fin y al cabo, si no lees o si no sabes lo que has escrito, al final se van a dar cuenta las personas. Incluso con temas de programación, la IA te lo puede hacer todo bien chévere y todo bacán, pero al final, y esto incluso lo tengo bien claro porque justo este ciclo me tocó un docente que siempre repite esto, de que por más de que la inteligencia artificial te lo haya hecho, el docente se va a dar cuenta porque la inteligencia artificial está llena de muchas malas prácticas y porque también si te enseñan algunos temas básicos de inteligencia artificial, como no está acotada con lo que te están enseñando, va a tocar diferentes temas externos. Y claro, uno puede decir, no, pero a lo mejor me puedo excusar y puedo decir que yo por mi propia cuenta lo he estudiado. Ya, pero justo como me decía mi docente, si me pones temas que no te he enseñado yo, entonces voy a preguntarte más sobre aquello que no te he enseñado de lo que te he enseñado. Al fin y al cabo, hay muchas formas de verificarlo. No necesariamente tenemos que pasar por estos verificadores de IA que, bueno, mayormente están en los proyectos de tesis, sino incluso con forma cuando tú expongas, tú hables, ahí te vas a dar cuenta si verdaderamente la persona lo hizo él o si simplemente lo usó una IA para saltarse este paso. Y yo también consideraría desde ya de que aparte de estos exámenes escritos que mayormente piden las universidades, hagan proyectos. O sea, aún si están recién entrando a temas de programación, yo invitaría a que hagan algún proyecto, porque es la forma más rápida de cómo puedes darte cuenta si la persona está verdaderamente entendiendo. Te pueden incluso hacer trampa, ver la forma de cómo plagiar y todo el tema del código, que bueno, igual de alguna forma sirve también es hacer estos exámenes escritos del código, pero tampoco vivimos tampoco en la época antigua, ya estamos más actuales y tenemos que buscar nuevos métodos de cómo poder validar. Bloquear el internet no es un objetivo, cualquiera podría haber otra forma de poder saltarse a esto, sino buscar más que nada que la persona que está haciendo con inteligencia artificial al menos mínimo lo lea y que verdaderamente se lleve lo aprendido o que de lo que está redactado. Esta es una forma que, bueno, como te digo, ya lo han validado ya varios docentes, que en realidad les da buen resultado. Y claro, y si es que no saben, y si al final se sinceran, porque hay mucha gente que sí se sincera, pues al final que digan cómo, cómo lo han hecho, y al final pues obviamente se les baja puntos o incluso hasta los sancionan, y hasta hay colegios en los que te sancionan dos, tres veces y luego de ahí ya hacen otras medidas para con los padres y todo el tema. Así que yo consideraría que la forma más rápida por poder medir si es que un proyecto o una tarea está hecha con inteligencia artificial es que simplemente lo expliquen.
Si es lo que has hecho Claro. tú, vas a saberlo a la perfección. Pero igual, ¿sabes qué? Ahorita con la inteligencia artificial creo que es una herramienta inclusive para aprender mucho más rápido. Creo que le veo como una ventaja para el estudiante en muchas ocasiones, porque no es solo, oye, ¿sabes qué? Hazme el ensayo de cómo se descubrió América, no, por decir algo, sino hazme el ensayo y ahora explícamelo, resúmemelo para que yo la pueda entender. No sé, pues créame un cuento para yo entenderlo, créame una canción para yo entenderlo, lo crea y al final aprendes de una forma más didáctica, entenderían yo, ¿no? Y eso si lo interpolamos también a temas de química, física, o sea, creo que es una forma donde podemos aterrizar los conocimientos y que sean más amenos, más amigables para poder adquirirlos, ¿no? Y después, o sea, si tú vienes y me dices en forma de cuentos, con figuritas, cómo se descubrió América, pues yo voy al día siguiente y con mucha alegría pues te expongo todo y no creo que me equivoque. Pues sí, tienes toda la razón. Y esto incluso el año pasado, cuando salió el modelo multimodal de ChatGPT, uno de los ejemplos de los que presentaron cuando salió esto ya de la voz, era que ayude en temas de, por ejemplo, de poder practicar el idioma, también cómo poder explicar un tema a un niño, porque muchas veces hay padres que o no conocen mucho del tema que les está enseñando, o simplemente no tienen tiempo para poder enseñar a sus hijos. Y estas asistentes pues te pueden ayudar bastante. Incluso creo que igual ya se han desarrollado bastantes, o si no, igual al que escucha este podcast también lo puede ir haciendo, que pueden crear un asistente para que enseñe a niños de colegio el cómo pueden desarrollarse en tal área, por ejemplo, ciencias, matemáticas, de forma más creativa y también un poco más rápida, porque muchas veces lo que a veces las personas les termina dando una traba cuando entran a la universidad es que no saben tal área porque en el colegio les enseñaron mal. Y creo que esto lo hemos pasado todos, que hemos llegado al menos un docente hemos tenido malo, que no nos enseña, o peor, nos trauma en una área, y al final decimos, esto no es lo mío. Cuando es todo lo contrario, puede ser alguien que en realidad tenga mucho potencial. A manera de darles un ejemplo, yo en el colegio tuve algunos malos docentes en lo que es el área de matemáticas, y pues eso me terminó causando ciertos miedos y luego yo tenía miedo de quizás meterme al área de ingeniería. Y por mucho tiempo le dije esto a mis padres y luego me metieron a algunos centros de educación que están más enfocados en matemáticas. Me tocaron buenos docentes ahí. Y fue cuando me di cuenta que la matemática no era tan mala como yo pensaba. A veces el acercamiento que tenemos a un área no necesariamente es por el área, sino por quién nos enseña. Incluso también puede Claro, pasarle a la gente con programación. A lo mejor eh, no te va tan bien en esta área de programación porque simplemente tú dices esto no es lo mío, pero no es necesariamente eso. Capaz tu docente te está enseñando mal, o a lo mejor tú necesitas un poco más de recursos. Aprovecha la inteligencia artificial para que te explique. Muchas veces lo que hacen las personas es, no entiendo esto, copio el código o copio este proceso y le pregunto a la IA, explícame paso a paso cómo está estructurado esto o explícame cómo podría solucionarlo esto. No pedirle que lo haga por ti, sino que te ayude. Y eso siempre hay que estar constantemente viéndolo. Así que úsenlo como un buen recurso. No le dé mala fama a la inteligencia artificial. chévere, chévere. Oye, ya Marco, ahorita vamos a pasar al siguiente tópico que es prácticamente hablar. Tú como líder de comunidad, ¿cómo te ayuda hoy en día la inteligencia artificial para también optimizar lo que son los recursos, poder crear más eventos y cómo lo has ido llevando para que las personas que están viendo este podcast o escuchándolo, pues sepan que gracias a la comunidad es como tener también algunas personas trabajando para nosotros y colaborando, ¿no? Porque disclaimer ahí, gracias a la inteligencia artificial tengo la posibilidad de poder sacar 2 episodios semanales del podcast de The Blocos. Durante la primera temporada lo hice solo, pero fue un trabajo muy duro, pero también estuvo la inteligencia artificial ahí. Hoy en día sí tengo una persona que me ayuda, pero igual tenemos una estructura para poder generar los copies, para poder generar todo lo que es la estructura, tal vez en video y también los shorts. Entonces, coméntame, ¿cómo ayuda la AI hoy en día
a tus comunidades? Es muy interesante. Igual también voy a hablar un poco del podcast porque también yo también le metí mucha idea a eso. Pero vamos primero Vamos, por las adelante. comunidades. Sí, mira, justo pasa de que a veces cuando hacemos estos formularios para los speakers, a veces los speakers lo que pasa es que ponen el título muy crudo como que, y a veces como que no es atractivo, o incluso la descripción, porque a veces quienes estamos liderando estas comunidades no somos tanto de múltiples áreas de conocimiento. Algunos son solo de desarrollo web, otros son de ciertas áreas de tecnología. Y claro, es más difícil el poder saber cómo redactar una descripción. Y lo que hacen es básicamente le piden en el formulario, describe tu charla. Pero pasa, y me ha pasado de que hay personas que le pones, describe tu charla y te lo escriben en una línea. Y hay otros que te escriben todo un testamento. Y Mm, pues es complicado el poder luego pasarlo eso a un post. Porque luego, o tienes que escribirlo literal, esa rayita, o tienes que escribir todo ese testamento. Lo que uno puede hacer es ir a las inteligencias artificiales para que te lo mejoren la redacción y que también lo haga más atractivo, porque a veces recordemos que nosotros somos ingenieros o personas del área tech, que no necesariamente son marqueteros y que no necesariamente vamos a saber cómo llegar al público con un título o con un nombre. Yo creo que hoy en día y algunos me dirán que no, pero yo ya me la sé porque uso mucho la inteligencia artificial. Hay títulos de charlas que están hechos con IA y hay muchos que igual no vuelvo a repetir que van a decir que no, pero ya uno se da cuenta por algunas palabritas ya, porque la IA es muy repetitiva en algunos casos y no es nada creativa. Si no le metes ciertos ejemplos, no va a ser tan creativa como uno cree. Incluso si pones ese título o pones un fragmento de ese título en internet, te vas a encontrar con otras personas que han dicho un tanto similar a ese título. Así que por mi parte, yo diría que ayuda bastante temas de redacción. También, ok. por ejemplo, generar posts, ya eso te ayuda a lo que es otras herramientas como Canva, pero también puedes incluso generar algunas imágenes llamativas. Por ejemplo, para mañana, que bueno, no sé cuándo lo van a escuchar este podcast, pero para este sábado 26 estoy haciendo un evento de Python y ahí yo creé un animalito muy interesante, que es una serpiente, y le puse ahí un Ok. sombrerito ahí andino, y lo cual ha sido llamativo y ahí la gente le ha gustado. Y en el canal de la comunidad de TikTok, ahí subí un videito de una serpiente ahí abriendo y cerrando los ojos. Lo cual, como les digo, o sea, eso se puede hacer rápido con uso de inteligencia artificial. Porque entiendo a veces que las comunidades, como recién están empezando, a lo mejor no tienen diseñadores gráficos, no cuentan con mucho personal y la mayoría quizás a lo mejor son del área tech y menos, que van a saber un tanto de diseño. Así que por esa parte te ayuda bastante en algunas áreas. Si por ejemplo luego quieres buscar speakers o quieres hacer una charla, también te puede ayudar a poder redactar manejo de tiempos, porque a lo mejor es tu primera charla y no sabes cómo hacer eso. Y ella te puede solucionar un poco el tema de horarios y le puedes ir consultando cuántas personas necesitaría para armar esto, qué roles puedo requerir para un evento presencial, si es virtual, qué plataforma me recomiendas. Y así, personas que no son muy expertas de hacer estos eventos, lo cual se entiende, lo pueden hacer mucho más rápido usando inteligencia artificial. Y si por ejemplo quieres hacer un evento, no sé, de desarrollo web y estás enfocado en tal área, pues ahí le puedes consultar qué perfiles podrías ir buscando con inteligencia artificial y te va a ayudar. O incluso si quieres hacer todo un programa, no sé, un bootcamp enfocado a tal tecnología, puedes ir buscando o puedes incluso armar todo el sistema de este bootcamp con inteligencia artificial. Y ya lo más te centrarías en estar buscando específicamente speakers por cada área. Pero eso incluso te puede dar mucho más rápido a lo que tú hagas manualmente y todos esos temas. Y ahora centrándome en el tema de mi podcast, que yo, bueno, aquí tengo que comenzar a comentar un poco, porque el año pasado yo, justo, digamos, un mes creo, o unos episodios después de que Kevin creara el de Locos, cosa curiosa del destino, yo en una comunidad, porque era un consumidor muy constante de podcast, yo postulé una comunidad para meterme a su podcast, que era una comunidad de IEEE. Pero Ok. yo, esto siempre lo digo, pero de cosa curiosa,
de que yo postulé, pero no leí bien el formulario, y el formulario era para líderes de comités, y en este caso del comité de podcast. Yo rellené nomás, dije, ya voy a ser miembro de ese podcast. Y pasa de que justo llega el mes de febrero, y ahí es cuando a mí me dicen, en el grupo de WhatsApp me dicen, ya Marco, tú vas a ser ahora el líder de este podcast. Y yo le digo, ¿qué? Y me dicen, sí, vas a ser el líder de este podcast. Y me digo, sí. Bueno, tocará pues, ser líder. Y ahí es cuando yo puse en marcha y todo lo que aprendí a lo largo del tiempo, de los podcasts, porque también los analizaba y me dedicaba a ver todos esos temas. Y, y fue justo cuando encontré tu podcast, me acuerdo ahí con los episodios que veía y todo el tema. Eh, un poco también de los diseños también los estaba inspirándome en los que tú hacías porque dije literal, no sé cómo hacer esto. O sea, literal me estaba metiendo en muchos temas que no conocía, pero constantemente buscaba inspiraciones. Y ahí fue cuando luego, después de medio año, metí esto de invitar a speakers, porque mayormente lo que hacía era simplemente entre los chicos grabábamos los podcasts. Y, y luego invitamos a speakers, constantemente ahí fuimos mejorando. Y ya en 2024, ya yo lo que hice fue creé mi propio podcast. Ahí justo vi que también, cosas del destino, también vi que tú también cambiaste bastantes cosas en Devlocos. Ahí vi que como fue la temporada 2, ahí vi que le hiciste muchos cambios. Yo también, o sea, como te digo, o sea, yo en 2020, del 2024 para el 2025 estaba con esta meta de voy a crear un podcast para mí, porque pasa de que estos podcasts yo los dejaba, pero para otras comunidades. Dije, pero quiero algo mío, que no tenga restricciones, que pueda ser libre de invitar a quien yo quiera, que yo pueda hablar Claro. con quien yo quiera de forma libre. Y ahí fue cuando creé mi podcast que se llama Océano de Datos, que constantemente voy viendo esos temas de llamar a diferente gente en Tech. Y ahí fue cuando lo construí todo en Notion. Y bueno, a quien ya se dio cuenta ahí uso mi polea de Notion porque me ayuda bastante en temas de comunidades, ahí ampliarme todo el tema. Pero eso ya sería historia para otro podcast. ¿No? Pero lo que voy con esto es que en todo mi flujo siempre meto inteligencia artificial. Todas las portadas que vean, bueno, también del podcast anterior, o el podcast que tengo ahora, todos lo he hecho con inteligencia artificial. Si quisiera llamar a un Wow. diseñador y todo el tema, me costaría tiempo en realidad. Lo que yo he hecho hasta hace poco era usar puro Whisk, que es una herramienta de Google que sacó para poder generar imágenes, combinarlas y darte algo interesante. Ahora ya, el último podcast que hice, la imagen la saqué usando ChatGPT, pero lo usé con un poco más de prompts grandes. No la clásica del estilo Ghibli en que pones tu foto y dices, ¿quieres imagen en estilo Ghibli? No. El prompt que usé para estas imágenes es mediano, pero sí vale la pena meter ese esfuercito porque te saca cosas muy bonitas. Al fin y al cabo, la IA te puede reducir muchos pasos. Creo que lo que he reducido ahora para todo mi flujo de grabación hasta que el podcast salga ya para producción y todo el tema, bueno, para que sea escuchado, sería máximo 4 horas, porque la inteligencia artificial literal me ha ayudado bastante, tanto en el copy, diseño, o incluso esto último todavía no lo he implementado, pero incluso le he visto como potencial usar Notebook LM para lo que es para buscar mejores momentos de un episodio, lo cual incluso podría ayudarte bastante. Aquí no le podría ayudar bastante porque incluso puedes subir videos de recursos, también puedes subir y te puede generar buenos puntos en los que puedes analizar, puedes incluso preguntarle a la guía, incluso también te puede generar un podcast. Y aquí Claro. sigo haciendo el echarre de mi podcast porque justo en mi podcast, unos 2 episodios antes, hay uno en el que yo no salgo y que lo he hecho a la inteligencia artificial de Google, que es Notebook LM, y que literal le puse en el prompt, le dije, Gianmarco no va a estar, así que tú eres el nuevo presentador de este podcast, y luego le puse el contexto del episodio. Y literal al inicio dice, hola a todos, bienvenidos a Zona de Datos, el día de hoy Gianmarco no nos puede acompañar, y así, o sea, y me gustó bastante el cómo se Wow. hizo, y me alegra bastante cómo la IA está avanzando,
pero yo no lo estoy poniendo a mi reemplazo en ese episodio porque no pude estar yo, pero obviamente el carisma y la forma de cómo puedo entrevistar a alguien, eso no le va a quitar la inteligencia artificial, menos no creo yo. Claro ejemplo está tanto Kevin como yo que constantemente estamos metidos en este tema para sacar más temas interesantes, así que la IA en realidad sí nos ayuda bastante en nuestro flujo diario, así que considero que deben seguir usándola, no la desaprovechen en realidad. Muchas otras herramientas de inteligencia artificial que están por ahí y que les puede ayudar bastante a reducir esos procesos incluso más. Súper, súper, ya Marco. Oye, de verdad, vuelvo a felicitarte por todo eso que estás haciendo también por la comunidad en Perú, por tu podcast y bueno, ya lo vamos a dejar también en los comentarios para que la gente de Blocos pueda consumir ese contenido. Excelente. Ahora vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente una pregunta. Si es que a la era de hoy es buen tiempo para aprender AI. ¿Cómo crees esto? ¿Cuál es tu perspectiva al día de hoy? ¿Y qué le dirías a esas personas que tal vez están próximos a aprender lo que es programación y tal vez aprender Python, Machine Learning? AI es una buena opción. Sí, mira, justo en temas de inteligencia artificial es el tiempo ideal, diría yo, para aprenderlo. Eh, Nunca es tarde para aprender, eso sí. Incluso viéndonos esta frase de esta empresa de educación muy conocida, nunca pares de aprender, eh, es que no importa qué edad tengas, la inteligencia artificial siempre vas a poder aprenderla. Lo que sí tengan un poco de cuidado con este miedo o esta frase que suele pasar mucho en la mente de las personas sobre eh, ¿qué es lo primero que debo aprender? ¿Tengo que aprender lo básico o tengo que estar al día con lo último de inteligencia artificial? Yo siempre recomiendo que traten de buscar un equilibrio, pero no se descuiden con aprender los conceptos clave, porque al fin y al cabo ese va a ser la base de todo al final. Les va a ayudar para que sigan avanzando. Es complicado el cómo a veces aprendemos inteligencia artificial. Yo aprendí de forma autodidacta, pero también tuve la buena fortuna que el año pasado, justo en mi universidad, se abrió un bootcamp de inteligencia artificial de casi, creo que 6 meses me parece, y casi por el mes de mi cumpleaños empecé, así y de ahí hasta casi diciembre estuvimos ahí aprendiendo inteligencia de básico hasta intermedio casi para avanzado. Y considero en realidad que en la universidad es un poco complejo el ver cómo enseñarte inteligencia artificial porque esto es algo que constantemente se tiene que actualizar, actualizar, actualizar. Y esa es la malla universitaria está muy desactualizada. Y yo les diría que igual no es digan que es tarde para aprender. Siempre pueden aprender más. Incluso si no eres del área de TI, y esto incluso lo vi en este programa que estuve en mi universidad, que personas que no eran del área de tecnología eran personas de área de educación, de área de lingüística y muchos otros temas más. Les costó un poquito, claro que sí, pero conforme vieron, fueron avanzando y créanme que se hacen maravillas enormes en aprender inteligencia artificial y el cómo podemos meterlo en otros campos. Claro, el ejemplo está que, por ejemplo, ahora hay muchas investigaciones sobre, sobre lo que son enfermedades y cómo detectarlas con IA. No necesariamente lo han hecho ingenieros de sistemas, de software o similares. Lo han hecho incluso personas que han estudiado medicina. Y así constantemente siguen avanzando y hay personas que siguen investigando. Hay, por ejemplo, psicólogos que también ven el tema de enfermedades psicológicas y ven también como estudios usando temas de ciencia de datos, porque muchas personas que están en el tema de lo que es lo que es la medicina ven también temas de mucha data, lo cual pueden terminar alimentando modelos de IA, los cuales les pueden servir de apoyo para reducir ciertos procesos o incluso medir ciertas tendencias. Así que yo les animaría a que igual estudien inteligencia artificial y recordemos también que la IA también nos, es tan hermoso ese campo que incluso personas que no quieren ver código también pueden aprenderla. Porque ahora ya existen herramientas no code también para poder aprender inteligencia artificial. Así que Claro. la IA está ahí, señores. Así que solo es cuestión nomás de meterle un poco de ánimo y no hay que tenerle miedo.
que al fin y al cabo hay muchas formas de aprenderlo en el día a día. Genial, genial, chévere, chévere, ya Marco, compartir todo esto con la comunidad de DevLocos. Ahora vamos a pasar al siguiente tópico, que es una pregunta que vengo haciendo a los invitados de la segunda temporada. Y la pregunta es prácticamente que, ¿qué le dirías al ya Marco Guerrero de hace 10 años atrás? Cosa curiosa, justo también me preguntaron por ahí por... Es que hace poco he hecho preguntas anónimas a mi canal de Instagram. Justo alguien me puso algo similar. Y no le tuve en ese momento respuesta, porque como te digo, o sea, hay cosas que cambian con el paso del tiempo. En temas de tecnología creo que igual, o sea, aún si no me lo advirtiera, yo igual creo que me metería, porque como te digo, esto creo que ya está destinado a hacer. Lo que sí podría decirle a mi yo del pasado es meterme más a aprender programación, inteligencia artificial, porque obviamente llegó a ser el boom y muchas personas como que han querido ponerse al día, y hay quienes por buena fortuna a más temprana edad llegaron a aprenderlo, pero me diría a mi yo del pasado que siga metiéndose a más cosas, que no tenga miedo a aprender nuevos temas, a seguir desarrollándose, porque al fin y al cabo eso es lo que me ha llevado a ser quien soy el día de hoy, y que bueno, obviamente que si lo hubiera sabido a más temprana edad me hubiera llevado más. Y eso básicamente, meterme más cosas, y no tenerle miedo al qué dirán los demás, porque a veces siempre nosotros tenemos ese miedo de, no, a lo mejor nos dicen que no, o a lo mejor no nos aceptan, pero no hay que tenerle miedo a esas cosas. Y yo claramente me hubiera gustado que me lo dijeran hace mucho tiempo. Ok, ok, chévere, chévere. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas de DevLocos, que son 5. Y la primera es, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Ay, por desgracia no fue Python, pero me gustó que sí, fue Java. Y creo que igual en casi todas las universidades va a ser o Java o C, así que el mío fue Java, por desgracia. ¿Alguna anécdota con este? No tengo anécdotas, básicamente me ha pasado de todo. Lo odio, He básicamente tenido lo odio. errores, pero es que, mire, y esto a lo mejor alguien del podcast me va a decir, pero ¿por qué tanto odio? Es que llega a un punto es que el primer lenguaje de programación debería ser una experiencia bonita, pero hay lenguajes que son un poco más feos para entender y para poder meterte. Y obviamente me ha pasado de todo, pues que el código no compila cuando expones, y que la clásica que dices, en mi computadora sí compilaba, y obviamente en la tuya no. Pero bueno, ahorita más que nada porque en el día a día ahora tengo que usar más el Python, por eso es que más me he enamorado de ese lenguaje. La simpleza que tiene, claro está. El Java también tiene sus retos, y obviamente que si tú lo pones primero, luego de ahí ya todo se te hace más fácil. Por cierta forma, quiero o no, tengo que agradecer la Java para también haber llegado a este punto, pero bueno, como digo, hay otras cosas que me gusta aprender primero. Genial, genial, ya Marco. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador de software? Sí, han habido varios. Muchas veces, y esto creo que lo mencionaste en un inicio, muchas veces me puse a pensar si es que era lo mío, porque me pasaba por temas de que los lenguajes no lo entendía, no sabía cómo ejemplificar en algunas partes, y por momentos decía, era lo mío, es aprender programación, pero a veces contar con apoyo, contar con estas comunidades, o contar con, digamos, esa personita que nos puede apoyar, que nos puede decir que sí se puede, aunque lo veamos insignificante algunos, nos puede ayudar mucho más, y puede incluso trascender y llegar a que una persona no desista. Yo desde el momento en que vi esto de las comunidades dije, voy a seguir invirtiendo más tiempo en eso, porque sé que ayuda a bastantes personas. Y este año incluso, aunque a manera digamos, eslogan para la comunidad, lo dije, que la comunidad ahora se impulsa en base a una frase que es, no estás solo. Que incluso algunas personas dirán, pero esta es una frase de psicología o algo así, de personas que a lo mejor están solas o solitarias, pero es que en realidad es la base en realidad para las comunidades, no solo Tech, sino en general. Y es que en realidad
las personas a veces se sienten solas o sienten que alguien no les apoya y a veces eso puede definir entre si sigo o no sigo. Porque una vez me tocó una compañera que me decía, Marco, creo que voy a dejar el curso, no entiendo nada de Java. Y eso obviamente a mí me repercutió más porque yo dije, yo lo odio, pero o sea, igual le meto un poco de ánimo. No le respondí así, pero yo en mi mente me dije, yo lo odio el lenguaje, pero aún así voy a meterle ganas. Y dije, no. Yo le dije, no, no te preocupes, aquí te mando unos recursos, esto de acá, para que sigas metiéndole ganas al curso y no lo dejes, porque igual no es un lenguaje que lo vas a hacer toda la vida, en algún punto tú vas a definir tu camino, pero no te rindas. Y siempre hago esto porque siempre soy del fiel creyente de esta frase de haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y al fin y al cabo, Súper. uno siempre tiene que estar buscando constantemente el motivar a más personas. Y aún si nosotros pasamos por malos ratos, que puede pasarnos a todos, eh, recordemos que es parte de nuestro proceso. Pasé por errores, los aprendí a parchar. Muchas veces, creo que el error más común que llegué a pasar en mi vida fue confiarme a veces de algunas personas de que lo van a subir y al final no lo suben, o lo suben con errores y al final ya no tienes tiempo para corregirlo. Pero son cosas que nos pasan en la vida y que al final no siempre van a seguir sucediendo. Así que siguen igual avanzando y creyendo de que van a haber personas que los van a apoyar. Incluso hasta personas que en su momento ni los van a terminar conociendo, pero de forma anónima te van a apoyar. Claro, ejemplo está en los repositorios que hay en GitHub, que hay personas que incluso no te conocen ni pío, pero igual dicen voy a apoyar este código porque le veo buen futuro. Así que siguen avanzando, a pesar de que hay muchos errores en su vida. Chévere, chévere, ya Marco. Vamos con la tercera pregunta. Es, si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ya creo que a este punto ya se entiende que es el Python, porque no me alejaría del Python. Como te digo, hay otras cosas que estoy tratando de ver ahí, como el desarrollo móvil, pero obviamente si me dijeran, escoge uno, me quedaría con el Python porque tiene mucho potencial, muchas de las áreas que amo en realidad, así que por esa parte no me quito de ese chip, por al menos por ahora. Igual siempre constantemente igual investigo otras cosas porque tampoco es bueno casarse con una sola tecnología. Chévere, chévere. Vamos con la siguiente. Bueno, démosle la vuelta a esta pregunta y es, si solo pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Uy, pero están, a ver, sin Cuidado con lo que que dices. genere, sí, porque sin que genere repercusiones en el día a día, pues. Porque es lo malo, o sea, si tuviera ese poder, ¿cuántos sistemas en el mundo se verían afectados? Porque hay No me digas lenguajes que a PHP pesar de que porque odiamos, muchos invitados me matan PHP. no, no, no le tengo rencor a PHP porque no he interactuado mucho con ello. Hasta tengo un sticker por aquí, creo, que es de un elefante, a ver si lo tengo por acá. Que justo, no le pegué a mi laptop, me dijeron, o sea, para que lo pegue, pero yo le dije, voy a ver si hay espacio. No, ya no hay espacio, pero ahí está, PHP. O sea, no le tengo, o sea, no puedo eliminar algo que no uso mucho. Y además, como te digo, o sea, si tuviera ese poder, creo que me iría por el lenguaje que ya esté más o sea, menos usado. Pero ahí está el tema ahora, ¿cuál sería? Porque más que nada, porque, o sea, a pesar de que, digamos, yo, entre comillas, ya todo el mundo se ha dado cuenta que odio Java, es muy usado en el mundo. Igual C, igual C++. Igual también, por ejemplo, este lenguaje muy conocido que es el COBOL. O sea, es bien antiguo, pero los sistemas viejos de banca lo siguen usando. Así que está medio difícil esa pregunta. Mm, ¿Qué lenguaje podríamos ponerle? No sé la verdad. Ya unos sin consecuencias, matemos el Swift, que es el lenguaje en el que tú estás muy involucrado. Swift. Sí, A Swift para de que no lo iOS hagamos dices. exclusivo, pero, sí. Estás matando todas las No, es que aplicaciones igual, o de sea, iOS. es, no, es que si matamos el Swift, igual la gente se iría para Mira, aplicaciones mira. multiplataforma. Si lo matas me No, queda pero eso de igual, por o vida sea, ahí, brother.
Bueno, para las No, personas pero que nos igual, están viendo y que nos están escuchando, pues estoy mostrando un tatuaje que tengo de Swift y de Kotlin. no, pero igual, o sea, Pero bueno, es que, bueno, respeto, igual, o pero no sea, la comparto. gente sigue para multiplataforma, pero igual habrían otras opciones. No, es Genial, que no te genial. puedo decir Kotlin, porque ya es Kotlin multiplataforma, así que no, además porque conozco mucha gente que es de Kotlin, ahí sí me matan. De Swift no conozco mucho, así que estoy más seguro con eso. Igual fue, igual fue una pregunta hipotética, no, no es que lo odie, solo que estoy buscando Ok, el que ok. menos pajaritos pueda matar. Vamos con la última pregunta, que ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Pues eso es un poco más sencillo, la verdad, porque hay personas que son tan ociosas que han copiado Ok, código de hindús y que literal ok. han tenido frases de desarrolladores hindúes ahí, la autoría y varias documentaciones que están ni siquiera en inglés, está en el mismo lenguaje hindú. Y que obviamente he tenido que ver cómo exponen y al final cuando van a esa parte del código ya no saben cómo responder. Y o sea, yo digo, wow, o sea, ni siquiera se dieron el lujo de poder leer el código ni nada, o sea, lo copiaron tal cual. Y yo digo, bueno, cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Aparte de eso, pues no, nada más la verdad, o sea, casi todo ha sido normal, lo único chistoso que siempre es ver cómo las personas ejecutan el código y al final no les compila, o al final le sale cosas más raras, pero más allá de eso no he visto tantas cosas raras, al menos por ahora. Genial, genial, mi amor. Bueno, vamos a ir ya al penúltimo tópico del podcast y prácticamente es que nos ayudes con un consejo para las personas que están viendo este podcast o lo están escuchando y quieren empezar a programar. Bueno, creo que igual todo este podcast ha estado con consejos de eso. Pero yo les diría que en el día a día ya para aprender programación, si no sabes nada o si estás estudiando en colegio o igual quieres entrar a esto, ves un poco en internet de las aplicaciones que tiene los lenguajes de programación. Si ya tienes una ruta definida, puedes ir buscando más o menos qué lenguajes o cómo es lo que está moviéndose el mercado para ir también perfilándote de esa área. Y si no, porque igual yo he estado en los primeros ciclos de mi carrera, yo ya sabía más o menos por qué en ruta iba a ir, pero hay estudiantes que solo lo ven como todo programar, pero no saben lo que es frontend, ni backend, o full stack, o todos estos términos que al final luego uno termina conociendo. Considero que igual uno ya tiene que ir viendo, aun si está recién entrando a programación, tiene que ir viendo más que nada para ir viendo luego cómo puede ir mejorando y mejorando, y cuál va a ser el siguiente paso. En internet van a encontrar muchos recursos, las comunidades también son un buen apoyo porque es mucho mejor preguntarle a alguien de forma presencial el cómo logró llegar a eso y te va a dar tips, incluso te va a dar recursos, aprovechen al máximo eso porque les va a ayudar un montón. Y así constantemente hay muchas otras formas, también leer documentación les va a ayudar un montón para estar al día también con lo nuevo que salga y también familiarizarte más con el código también porque también es importante eso, ¿no? Las respuestas no siempre van a ser en un curso de internet ni en YouTube. Incluso había un meme en el que decían, es como cuando compras un curso para poder responder tal pregunta o responder tal error. Y luego sale otro error y dice, ahora tengo que ir a comprar otro curso en tal plataforma. Y yo digo, o sea, claro, es cierto, hay gente que a veces se acostumbra a eso, no hay que acostumbrarnos a eso. Siempre tenemos que ser curiosos y estar en constante aprendizaje. Recordemos que a veces lo que nos mueve, al menos a la gente de tecnología, es esta chispita de nunca rendirnos a seguir aprendiendo. Así que mantengan esa chispita viva y siguen constantemente con esta curiosidad de cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Impúlsenlo con estos modelos de inteligencia artificial que constantemente salen y sigan buscando más. Y si ya saben, compartan lo que han aprendido porque más personas se lo van a agradecer. Créanme que sí. Incluso pueden ir anotando, usen Notion o cualquier otra herramienta que les sirva para apuntar, para que así constantemente puedan tener esa información recopilada y puedan consultarlo incluso. Porque al final les va a servir de ayuda. Documenten bien su código, porque al final también eso les va a ayudar tanto a ustedes como a los que vengan después les va a ayudar. No, no sean de la gente que hace malas prácticas, siempre hagan buenas prácticas en su código y eso incluso hace poco me lo ha repetido bastante un docente, lo cual es totalmente cierto. Así que
Sigan buscando, hay más recursos y apóyense también de otras personas. Si saben algo, compleméntelo con otra persona, porque al fin y al cabo todo eso les va a ayudar para bien. Y bueno, eso de mi parte ha sido los buenos consejos que les puedo dar desde mi perspectiva como estudiante y que constantemente sigo investigando más áreas de tecnología. Chévere, chévere, Gianmarco. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado en el episodio 31 de esta segunda temporada de Blocos. Antes de despedirme, quiero que me ayudes con tus contactos o redes sociales donde te podemos contactar. A ver, en LinkedIn me pueden encontrar como Gianmarco Guerrero Menacho, que bueno, creo que son los pocos Gianmarcos que hay en LinkedIn, porque siempre que me piden mi LinkedIn me termino encontrando rápido. Es cosa curiosa, ¿no? Es que creo que por ahí no se mueven los Gianmarcos, pero bueno, me conviene a mí. Aparte, y más porque publico bastante también. Aparte de eso, casi en Súper. todas mis redes sociales me van a encontrar como Secur AI, que es básicamente porque me gusta la seguridad y la inteligencia artificial, por eso el acrónimo. Y en temas de contenido, pues actualmente me encuentro bastante en temas de mi podcast de que se llama Océano de Datos. Por ahí me pueden encontrar y pueden constantemente ver lo que hago o a los que invito. Igual en mi Instagram suelo moverme más que en mi podcast porque ahí constantemente busco hacer reflexiones. Si en un día estoy con una reflexión de que salió algo nuevo o que justo tengo una reflexión del momento, ahí lo comunico o incluso trato de llamar la atención con una nueva herramienta, pero por ahí siempre trato de poder reducir la brecha entre la tecnología y la persona. Y pues este podcast también está en un canal de WhatsApp, así que por ahí lo pueden encontrar como Sano de Datos. Y ahí siempre subo ahí el contenido. Y también actualmente ya también estoy subiendo prompts también, porque veo que también es importante eso. Y también para que interactúe un poco más con el público, como diciendo, mira, eso también puedo aprender. Así que eso es por parte mía, esos contactos que les puedo dar. Chévere, chévere, Gianmarco. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio 31 del podcast de Blocos de esta segunda temporada y para la audiencia nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, hasta luego, bye. Chao a todos, bye.